Bienvenidos a Miradas. El día de hoy tenemos una emisión especial. Estaremos discutiendo los 4 años de gestión de Funes, sus principales aciertos, sus desaciertos y qué retos le enfrentan en su último año de gestión. Con nosotros tenemos a Kevin Alarcón, Karina Olivo y Sergio Peñate. Gracias por estar con nosotros. El presidente Funes llegó al poder en el 2009 con el 51% de los votos de la población. Kevin, ¿has sentido tú una mejoría en tu economía? Bueno, cuando nos referimos qué mejoría puedo tener, realmente podemos ver todas las variables que se nos pueden presentar, pero si nosotros lo vamos a ver y irnos a lo más básico, si realmente lo que nosotros necesitamos para nuestros hogares, la comida esencial, creo que deberíamos de ver primero desde dónde viene el problema. No es realmente si estos 4 años me han afectado o no, sino realmente desde dónde viene y los fundamentos que tiene para afectarme. ¿Me ha afectado? Sí, me ha afectado, porque realmente a veces no tengo ni siquiera para poder ir para la universidad, tengo que rebuscarme si no tengo un trabajo. Entonces, realmente tratar de tener un trabajo es también un poco más complicado, pero sí, realmente me ha afectado en alguna forma, pero no solamente viene el problema desde estos 4 años, sino que un poco más atrás. Sí. Karina, en tu opinión, ¿cuáles han sido los mayores logros en los últimos 4 años de la administración de Funes en cuanto a la economía? Bien, sí, dentro del gobierno han habido algunos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, se hizo la recaudación sobre el impuesto de la renta, ¿verdad? En los cuales quedaron exoneradas algunas personas. Las personas que pagaban $500, pues ya no se les iba, ya no iban a cancelar la renta. También podemos ver lo que se hizo de la mejoría al impuesto sobre el gas, ¿verdad? Que también eso ha generado algunas controversias. Hay personas que se han visto beneficiadas, en este caso, en su mayoría, las personas del área rural. Otras personas, las personas de acá, de la ciudad, por lo general, no están muy conformes, ¿verdad? Pero no se ve que también ha mejorado en el área rural, ¿verdad? También está el paquete escolar que ha beneficiado en 2 partes, ¿verdad? Uno, tanto los beneficios en el vaso de leche, los paquetes escolares que incluyen uniformes y útiles, zapatos incluso, ¿verdad? Y también podemos ver que esto también ha beneficiado al sector comercio en el sentido de que las personas que han elaborado los paquetes escolares, los uniformes, también se han visto beneficiados. Han generado bastantes trabajos. Tenemos también el proyecto del proyecto de Ciudad Mujer y algunos proyectos que también se han establecido en Obras Públicas y también en salud, ¿verdad? Por ejemplo, en salud pudimos ver algunas reformas que se hicieron a los hospitales, ¿verdad? La construcción de nuevos hospitales, el Hospital de Maternidad y uno de los hospitales de San Vicente, ¿verdad? Y Sergio, tú como joven, ¿te has visto beneficiado de los proyectos que Karina menciona? Probablemente, si yo hago una visión de los 4 años a partir de mi situación particular, individual, podría decir que no he recibido un paquete escolar, que no me he tomado un vaso de leche o que no he ido a Ciudad Mujer, pero no podemos partir de la individualidad, de centrarnos en pensar que somos precisamente el centro del universo. Vivimos en un país donde vemos 6 millones de salvadoreños y salvadoreñas y probablemente algunos tengan una situación más crítica que la mía, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay cosas que no son un beneficio directo para mi persona, para mi familia, pero no puedo ignorar que hay más de 1 millón de niños, por ejemplo, que están en las escuelas, que no iban a la escuela algunos, o otros que se retiraban, pero que ahora no lo hacen porque reciben precisamente apoyo a través de un programa social, como son los paquetes escolares, o que hay mujeres que quizás no son mi mamá, pero que van a Ciudad Mujer y que están recibiendo esos beneficios directos. Claro, lo que sucede es que en la ciudad nos han vendido el tema de que somos de la clase media y que debemos estar aislados unos de otros de alguna manera y nos olvidamos precisamente de vivir en colectividad y de pensar de que no siempre todo debe ser en beneficio personal. Antes de continuar con este conversatorio, daremos paso a escuchar la opinión del licenciado Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Veamos. Hacer una valoración de una gestión del gobierno siempre es algo pretencioso y complejo, sobre todo en tiempos electorales. Muchas valoraciones se hacen más pensando en las próximas elecciones que en ser objetivo. Sin embargo, hay que tratar de quitarse esos lentes. A veces los opositores son incapaces de ver lo positivo que hace un gobierno y los que están del lado del gobierno son incapaces de ver los errores, los fallos, las omisiones. Intentando hacer un balance, yo diría que hay novedades, sobre todo aquellas que la gente ha recibido
mucho beneplácito. Los 8 programas sociales que han beneficiado a gente muy pobre, a mujeres, a campesinos, a niños y niñas, han sido bien recibidos por el gobierno. Yo creo que por estos programas es que en gran medida el presidente sale muy bien evaluado después de 4 años de gestión. También la entrega de escrituras a pequeños propietarios del campo, actos simbólicos que este gobierno ha hecho, que nunca se habían hecho, sobre todo relacionados con la figura de Monseñor Romero, con el caso del Mozote, son novedades que hay que reconocer. Sin embargo, también no hay que cerrar los ojos a omisiones, a fallos que ha tenido este gobierno. Por ejemplo, no hay duda que el presidente Funes es el presidente que ha tenido mejor evaluación que los presidentes precedentes, como lo revelan las encuestas. Sin embargo, este apoyo popular no se tradujo en el impulso de cambios estructurales, por ejemplo, en la redistribución del ingreso y en los avances en la democratización de los beneficios sociales y económicos del desarrollo. No se tradujo en cambios estructurales que benefician a los más pobres. Por ejemplo, los programas sociales de los que he hablado, muchos de ellos se financian con préstamos, con ayuda externa, no tienen un carácter permanente todavía, su futuro está hipotecado. Una gran deuda del gobierno es sobre todo en política de seguridad. En esta materia, después de iniciar con nuevos bríos, con cambios fundamentales, el gobierno ahora nos va a dejar igual o peor en una política de seguridad como la que encontró el mismo presidente. Y los cambios, digamos, sustantivos en materia política más importantes que ha habido en este tiempo no han provenido del Ejecutivo, sino de un actor un tanto inesperado, que es la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, estos cambios no encontraron en muchas ocasiones en el presidente a un aliado, más bien a un obstáculo que garantizó o por lo menos ayudó a la continuidad del tradicionalismo político en El Salvador. En estos 4, políticamente hablando, en estos 4 años hemos asistido a una fuerte resistencia de las fuerzas políticas partidarias para los controles institucionales, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que se pensó que el cambio requería sustituir al capitán de la nave y a algunos tripulantes, cuando lo que necesitábamos en este tiempo es un cambio de la nave, un cambio que responda a nuevos estímulos y a vientos nuevos. Eso parece que no se ha logrado en este tiempo. Lo que vamos a tener es la profundización de condiciones adversas para el nuevo gobernante, sea quien sea. No solo condiciones difíciles fiscales y económicas, que todo el mundo habla de ello, sino también difíciles condiciones políticas y en alguna medida de gobernabilidad para el país. Eso es lo que le espera al próximo gobernante. Bueno, ya vimos la opinión del vicerrector de Proyección Social de la UCA, y él reconoce de que sí se han hecho proyectos sociales, pero hay que pensar también, es que son sostenibles en el tiempo. ¿Qué piensas tú, Kevin? Claro, definitivamente, si no hay una fundamentación, si no hay unas bases sólidas y establecidas que vayan a tener para estos proyectos, no se va a hacer. ¿Qué va a pasar cuando venga el próximo presidente si los proyectos que ha dejado Mauricio Funes quedan? Van a destruirse. ¿Qué va a pasar con el vaso de leche? No lo van a querer. ¿Por qué? Porque no van a querer esas bases. Llega otra presidencia, van a querer establecer otras bases. Incluso ya es bastante claro que candidatos sí van a seguir con estas iniciativas y los que han dicho que no, claro, que se van a quitar. Definitivamente, que no van a seguir. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a volver a ser el mismo proceso. Destituimos a esto, pero quitamos estas bases. Entonces, si no tenemos bases sólidas, no hay fundamentos, no se va a poder progresar. También algo importante que mencionó fue que los proyectos van dirigidos a personas que realmente lo necesitan, a personas que realmente necesitan proyectos para seguir adelante. Pero ¿qué pasa con las personas que no les gusta esto? ¿A quiénes no les gustan esto? A las personas que quieren más. Cuando ven que no están recibiendo o no están teniendo lo que ellos quieren, ahí es donde llega la cierta molestia. Tenemos que entender bien dónde estamos parados. Sí. Karina, ¿qué piensas que puede hacer el presidente Funes en su último año de gestión para facilitarle la inserción laboral a tantos jóvenes?
Uy, en el tema de la inserción laboral, pues es bien complejo, ¿verdad? Porque también sabemos de que no solamente tiene que ver ahí el gobierno, ¿verdad? Sino que también son otros sectores los cuales están bloqueando que se pueda acceder a un empleo. En este caso podríamos mencionar, ¿verdad? La empresa privada, ¿verdad? Se te piden ahora que sos un estudiante X, pero se te piden un montón de requisitos para ir a poder aspirar por lo menos para ser un auxiliar de X cosa. Eso también va impidiendo de que se vayan generando empleos y que la población como tal se vea como limitada a acceder a las pocas reformas que se han hecho, a los pocos avances que ha tenido el país en este año, ¿verdad? Entonces esto va creando como una limitante, ¿verdad? A que yo como joven, yo como estudiante, pues me vea limitada y diga, entonces estaba mejor como antes. Pero no, ¿verdad? O sea, podemos ver, Sergio mencionaba algo y es bien importante, ¿verdad? Quizás no era mi mamá la que se benefició en ese programa, quizás no era yo la persona que se está beneficiando directamente, ¿verdad? Con X reforma o con X avance, más sin embargo son otros sectores y lo que menos vemos es esa parte, ¿verdad? Son otros sectores los que realmente se están viendo beneficiados y ahí es donde tendríamos que enfocarnos, ¿verdad? El avance debería de seguir, a mi punto de vista, los pocos avances que se han hecho deberían de seguir, ¿verdad? Porque si bien es cierto, a la gestión anterior se le dieron 20 años, apenas llevamos 4 años, ¿verdad?, de gestión. Entonces, ¿tú crees que todavía debemos de seguir, pero 4 años es demasiado corto como para juzgar en qué camino va? Definitivamente, pues también así como, por ejemplo, los 20 años anteriores, vimos reformas que vinieron a limitar totalmente la economía de un pueblo que ya estaba limitado, ¿verdad? En el caso, discutíamos por ahí, ¿verdad? Tendríamos que estirar el colón también, pero ahora tendremos que estirar más el dólar, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, la privatización de las comunicaciones, la privatización de la energía eléctrica, sí. Programas que, o sea, quieras o no, nos han visto afectados a nosotros, sí, a los que estamos más que todo en las lonas. Tocas temas muy interesantes, pero siguiendo con el tema de la inserción laboral, Sergio, quisiera saber tu experiencia en la obtención de un empleo. Pasé un tiempo, más o menos año y medio, o casi 2 años sin trabajo, buscando sin encontrar, ¿verdad? Yo sé que la situación es compleja. Cuando encontré un trabajo, encontré uno que era en una unidad móvil, de los que venden teléfonos, ¿verdad? Entonces, con un salario diario de $10. O sea, entiendo perfectamente la situación de quienes nos ven, por ejemplo, porque no me lo tengo que inventar, no me lo tengo que imaginar, porque lo he vivido. Pero también entiendo que esa situación, por ejemplo, de generar nuevos empleos, si bien es cierto, el gobierno puede y debe de promover políticas para generar nuevos empleos, también hay actores como los privados, ¿verdad?, que deberían, en teoría, y si es que son nacionalistas, como dicen ser, y no solo el diente al labio, invertir en el país para también abrir esas nuevas plazas de trabajo. Pero ¿qué hacen? Pensando en una acción política un tanto mezquina, sacan el dinero para invertirlo, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no?, donde supuestamente no tienen aliados políticos porque es otra ideología la que gobierna. Pero como ellos no tienen ideologías, el capital se mueve donde encuentra mejores condiciones para hacer negocio. Y aquí es donde yo pienso que el rector hace un análisis interesante, pero también se queda un poco corto en el sentido de que no solo es de cambiar la nave, necesitamos cambiar el rumbo de la nave, o sea, necesitamos otro modelo, pero ¿las conciencias darán para eso? Esa es la pregunta. Sí. Le mostramos esta foto a varios jóvenes y les pedimos que le escribieran al presidente. Veamos sus respuestas. Señor presidente, al principio de su gobierno planteó el cambio del modelo actual a un modelo social económico, cosa de que no he visto mayor cambio en políticas sociales para la ayuda de la gente. No ha tomado a las personas como el centro de su gobierno. No ha creído que la verdadera riqueza de la nación está en su gente. También hay que admitir que ha implementado diferentes programas de ayuda social, pero sin embargo para mí esos no han sido suficientes. Un saludo, señor presidente. Solo 2 sugerencias en su último año. La primera sería apostar por la educación de lleno en el sector, desde el sector básico, y trabajar de la mano con el sector privado para generar más oportunidades de empleo a los jóvenes. ¿Y tú, Sergio, en qué crees que se debería invertir más? Yo pienso que las valoraciones de los jóvenes estudiantes, de los compañeros estudiantes, son correctas, pero se quedan cortos en el análisis, y lo digo con el respeto del caso, pero no lograron ver todo el universo que representa El Salvador, toda la historia, de dónde venimos, cómo se ha manejado el país, quién ha manejado el país, y por qué estamos en esta situación de quiebra del Estado. Entonces, la deuda, los más de 11.000 millones de dólares en deuda externa que ya estaban ahí, que hoy se están pagando. Por eso decía, necesitamos un cambio de modelo para precisamente poner al centro no al mercado, sino a la persona. No estamos diciendo desechar al mercado,
¿verdad? Pero el mercado es una herramienta, un instrumento para generar condiciones para que la economía funcione. Pero aquí por año, ¿verdad? No solo 20 años, sino que de gobiernos anteriores el mercado fue siempre el centro de la actividad del Estado y no la persona. Entonces, claro que si usted me pregunta, ¿la educación es mejor? Yo no le voy a decir que sí, pero si me pregunta, ¿está mejor la educación que en los 20 años anteriores? Yo le voy a decir que sí, porque hace 20 años a los niños no se les daba ningún apoyo, por el contrario se les cobraban cuotas voluntarias, ¿verdad? Sí. Entonces hoy los niños están yendo a la escuela. Que si ha mejorado el sistema educativo, ahí hay que revisar, son cosas que están pendientes, pero entonces necesitamos también oportunidad de que se hagan esas cosas pendientes y no pensar tanto en volver al pasado. Este tema es tan importante y tan amplio porque nos toca a todos. Todos sufrimos o nos vemos beneficiados por la economía del país. Entonces, Sergio, para cerrar, y también Kevin, Karina, ¿cuáles son 3 cosas que le pedirían al señor Funes para mejorar la economía del país? Primero, se debe de tener, primero le pediría que se debe de tener dejar una base, definitivamente lo he mencionado, pero es que si no dejamos unas bases fuertes, sólidas, donde digamos, aquí cambiamos, aquí se va a realizar un punto de cambio, si no se dejan esas bases fuertes que determinen y vayan a tocar aquellos que realmente tienen más, no se va a poder confrontar, porque Mauricio Funes llegó a confrontarlo, pero no llegó a avanzar a más. Entonces, dejar bases sólidas para poder avanzar y hacer un cambio. 2, que educar más a la persona. ¿Qué pasa cuando la educación solo si llega a bachillerato o a las escuelas? Las personas no leen más, no saben más, no cuestionan, no critican la realidad. Entonces, dar más fundamento a la educación, porque entre más educación, más se critica, más se sabe, más se tiene la realidad actual. Y 3, que se debe de implementar más trabajos, porque realmente si no hay una fuente de trabajo para que funcione una economía estable, realmente los jóvenes que están saliendo de sus trabajos se quedan sin empleo. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Entonces, implementar fuentes de trabajo, no que se vayan a dar los trabajos, sino que opciones y fuentes de trabajo que se puedan llegar a implementar. Karina. Bueno, yo creo que lo que se debería reforzar todavía es en el área de la salud, ¿verdad? Hay muchos factores todavía de que se han visto poco beneficiados y una reforma también al área fiscal, ¿verdad? Que sería la segunda, y también seguir manteniendo algunas cosas que se han logrado hacer, por ejemplo, en el área educativa, ¿verdad? Sí. Ahí se ve que... Gracias, Karina. Sergio. Bueno, yo diría que necesitamos una reforma fiscal más profunda. Es necesario, urgente, hay que hacerlo, ojalá que al menos pueda iniciarla, sería importante, tocando precisamente a los sectores que manejan mayor poder económico del país. 2, hay que trabajar en la conciencia de la gente, porque algunos de los amigos que opinaron decían, pero es que necesitamos ver cambios más profundos, pero realmente la voluntad y las conciencias de las personas apoyarían una nueva reforma fiscal, apoyarían un cambio de modelo, por ejemplo, apoyarían que el país sea diferente, pero de verdad. Y 3, pensar que puede precisamente cerrar este ejercicio, estos 5 años, ayudando a distribuir mejor el ingreso, insistir en las políticas sociales, porque el hecho de que haya críticas y se le llame gasto o desperdicio por parte de los sectores que siempre han tenido todo, no quiere decir de que sea algo malo. La gente pobre, los que nunca han recibido nada, seguramente van a agradecerlo. Sí. Muchas gracias, Kevin, Karina y Sergio, por haber estado con nosotros. A los que nos ven en casa, Miradas continúa y continuaremos con el debate sobre la seguridad. Continuamos este conversatorio donde analizamos los últimos 4 años de gestión de la administración del presidente Funes. El presidente Funes fue el primer presidente en llegar al poder bajo una bandera de izquierda, junto al partido FMLN, que se incorporó a la vida política después de la firma de los acuerdos de paz. En este segmento discutiremos las políticas implementadas de seguridad en esta administración. Gracias, Diana, Marisela y César, por estar con nosotros. Marcela, ¿qué cambios positivos o negativos has percibido tú en esta administración en cuanto a las políticas de seguridad? Quisiera hablar un poco acerca de la seguridad integral y en este caso me quisiera enfocar en cuanto a la seguridad para las mujeres.
Pienso de que la implementación de programas para la seguridad femenina es muy importante, el hecho de las leyes, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y también programas, ¿verdad?, como Ciudad Mujer, que aún se podrían mejorar, y las campañas contra la violencia hacia la mujer, aunque hay aún cosas que se podrían cambiar. Y por ejemplo, en este caso yo mencionaría algo concreto, como lo que es la campaña que está ahorita. Cuando nosotros vemos denuncia, llama al 126, ¿qué vemos en esa campaña? Una mujer golpeada con un ojo morado, con un tirro en la boca. ¿Y qué mensaje nos está dando eso? Que la mujer tiene que denunciar hasta que casi está muriendo, ¿verdad? Entonces, cosas que no deberían ser. Pero tú como mujer, cuando sales de la casa, ¿qué cambios en el clima sientes? La verdad es que por parte de las autoridades sigue siendo lo mismo. De repente uno no confía mucho. Vas por la calle, algún policía o un militar te empiezan a acosar sexualmente. De igual forma, cuando uno viaja en los buses, no solo como mujeres, sino que también los hombres, estamos a la expectativa de ver quién se sube al bus y paga el pasaje, se subió atrás, si tiene mal aspecto, etcétera, ¿verdad? Por algún asalto. Y tú, César, ¿qué medidas de seguridad tomas tú y tu familia al salir de la casa? En esta administración ha sido complicado. Yo creo que uno está como viviendo más al pendiente de lo que sucede. Uno no puede salir por lo menos ya tipo 7, 8 de la noche porque la gente te comienza a ver raro, las seguridades de las colonias donde vivís se te quedan viendo, ¿verdad? Entonces eso es un poco complicado. Y bueno, en cuanto a las medidas de seguridad, por ejemplo, yo recuerdo que antes en mi casa, bueno, el portón se le ponía solo la llave, ¿verdad? Pero ahora se le puso un candado, un poco para aumentar un poco la seguridad, ¿verdad? Entonces antes podíamos dejar la puerta, por ejemplo, de la sala, ya dentro de la casa abierta, pero hoy es como, no dejemos nada abierto porque... O sea que tú me estás diciendo que sientes que el clima de inseguridad sí ha aumentado. Correcto, sí, realmente sí. Porque, bueno, como decía la compañera, no puedes subirte al autobús, tienes que estar viendo quién se sube, qué aspecto tiene, si se salta la máquina. O sea, hay tantas cosas que bueno, que uno está demasiado pendiente. Uno está psicológicamente demasiado preocupado por lo que puede pasar en cuanto a la delincuencia en este país. ¿Has sido víctima de algún delito vos o tu familia? Sí, creo que igual como la mayoría, hemos tenido alguna experiencia en la que hemos sido víctimas del crimen. Sí. En mi caso sí, en varias ocasiones me han robado de camino de la universidad a mi casa o al trabajo. Entonces es bien incómodo porque un momento que vos tenés una experiencia en que vos sos víctima de algún delito, vos te quedas con aquel miedo, ya definitivamente no vas a ningún lugar seguro, vos andas viendo quién está a tu lado, por lo menos yo como mujer, o sea, yo creo que dentro de las mujeres somos mucho más vulnerables. Exacto. Sí. Nosotros andamos como con más miedo de en qué ruta nos vamos, que si una persona viene atrás de nosotros. O quién está a la par. Exacto, entonces sí, realmente ha aumentado aún más este clima de inseguridad. Okay. Para conocer lo que algunos académicos piensan sobre este tema de inseguridad y violencia, conoceremos la opinión de uno de nuestros catedráticos. Después de un año de tregua, más bien se han fortalecido las pandillas y más bien se ha debilitado el Estado, que prácticamente asume y acepta que no controla los territorios, que no controla ni siquiera el sistema penitenciario. Entonces se mira, hay motivos para que la población y estos actores que mencionábamos duden, porque es dudoso de si no está ya rayando el límite de la moral y también de la legalidad hacer ciertas concesiones a los líderes de pandillas, como por ejemplo facilitarles que desde dentro de los penales sigan dirigiendo sus organizaciones, sus estructuras delictivas, cuando está además vigente una ley de proscripción de pandilla que no se ha derogado. Se le facilita el acceso a telefonía móvil, a internet, se habla incluso de páginas de Facebook, se han atenuado mucho los registros de la visita íntima, se habla de televisión por plasma, en fin, también una serie incluso de comodidad que son un poco escándalo para la población. Entonces yo diría que el reto en el año que queda es una reorientación de las políticas, tanto de las políticas represivas, también cuestionándose si es cierto que no tenemos un problema de narcotráfico y de crimen organizado, si solo se reduce a pandillas, ¿verdad? Tiene que orientarse eso y también la prevención, porque es bastante discutible que esa estrategia actual de municipios libres de violencia o municipios santuario, si está o no bien enfocada. Siempre hemos pensado que prevención es una serie, ofertar
posibilidades de reinserción, de rehabilitación a aquellos que han abandonado la pandilla y también a jóvenes en riesgo de que puedan entrar antes de que entre la pandilla, en lugar de ofrecer otra opción, panaderías, granjas avícolas, granjas piscícolas, salones de belleza. Se habla un montón de iniciativas, pero ahorita se habla al revés, en los lugares donde sí hay presencia de pandillas, a aquellos que ya están dentro de la pandilla. Entonces, para los jóvenes que no han entrado para esa infancia en riesgo, ¿cuál es el mensaje? De que sigue habiendo solo dos opciones, o emigran, se van fuera del país, o entrar en la pandilla, o sea, ¿qué otra opción hay? Quisiera retomar lo de la tregua de pandillas. Sí, eso es importante y quería hablar de eso, sobre las negociaciones, porque él dice de que se han dado negociaciones y son un poco ambiguas, etcétera. Entonces, ¿cómo relacionas esto con la reducción de homicidios? ¿Crees que se están dando los resultados deseados o qué crees de esto? Lo que no podemos negar es de que ha habido una reducción de los homicidios. Sin embargo, esto es como muy ambiguo, ¿verdad? Cuando se critica la posición de las pandillas, de la tregua de pandillas, perdón, no, yo no estoy organizando esto. Cuando se congratula, la tregua de pandillas, sí, estamos impulsando esto, creemos en este esfuerzo. Entonces la posición de repente es algo como que, entonces, ¿en qué estamos, verdad? Sin embargo, siempre hay extorsiones, siempre hay homicidios, siempre hay robos, siempre estamos a la expectativa acerca de lo que va a pasar. Y yo me pregunto, ¿por qué no negociamos con jóvenes en riesgo o con jóvenes que tenemos proyectos para impulsar lo que es el progreso, lo que es las iniciativas de participación e incidencia juvenil? ¿Por qué no negocian con nosotros? ¿Quién ves beneficiado de esas negociaciones? Siento que se están defendiendo quizás como de trasfondo lo que son intereses políticos, porque a partir de esta tregua de pandillas que ha tenido una gran como promoción mediática, se puede decir, hoy hay reuniones con el Papa, hace poco, hay reuniones con las Naciones Unidas, y eso que implica como más inversiones en las iniciativas sociales en el país para prevenir la violencia, iniciativas sociales, porque, reitero, hay otras iniciativas sociales que promueven la paz en El Salvador, que promueven el emprendedurismo, la participación juvenil, el arte, y que no necesariamente tiene que ser este tipo de negociaciones. Entonces, ¿tú crees que el Estado debe redirigir estos proyectos a otros sectores de la población? Okay. ¿Y tú, César, qué piensas crees que hay una vinculación entre la disminución de homicidios pero el aumento de desaparecidos? Sí, realmente, bueno, hace algunos días salió alguna noticia, algunas notas donde se dice, bueno, es cierto, hace un año y meses que se da este pacto, bueno, se reducen drásticamente los homicidios, pero hoy nos estamos dando cuenta que el número de desaparecidos ha aumentado. Entonces, podemos decir, en vez de dejarlos en algún lugar, en alguna calle, con una bolsa negra o dejarlos semienterrados, ahora lo que están haciendo, bueno, es desaparecerlos. Entonces, no tenemos claro, como vos decías, si realmente está funcionando. Retomando un poco lo del video, decía, bueno, ¿cuáles son los caminos que les quedan a los jóvenes? O se van del país o se meten a las pandillas. Pero ¿por qué no tenemos la opción de estudiar? ¿Cuántos de los que podemos y tenemos acceso a la universidad, cuántos jóvenes tienen acceso a la universidad? Algunos dicen que tenemos... 5% dicen. Bueno, pero lo que había escuchado yo o leído es que en América Latina, por cada 100 jóvenes, solo estudiamos 2 en la universidad. Entonces, ¿qué se hace en el otro 98? Los otros 98 jóvenes, a trabajar, ¿qué se les puede ofrecer? Lo que vos decías, bueno, apoyar otras iniciativas de emprendedurismo, de que pongan un negocio, que sean productivos para el país. Se le debe de dar más incentivos a los jóvenes para el futuro. Totalmente. Sí. Pero ahora pasaremos a escuchar las opiniones de los jóvenes en nuestras redes sociales, y a usted que está en casa le hago la invitación para que también opine y nos siga en nuestras redes. En Facebook y en YouTube estamos como Audiovisuales UCA, y en Twitter nos puede seguir como @audiovisualuca. La pregunta en nuestras redes sociales fue: ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos en la administración de Funes durante estos 4 años? Don Tilox Barrera comenta: desacierto, pocas políticas que ayuden de forma directa al sector juventud. Seguimos estando un poco de lado siendo un sector importante.
Rodolfo Ortiz también comentó: acierto, mantener a la doctora Rodríguez en el Ministerio de Salud. Reformas en ese sector, como la ley de medicamentos. Gracias a los que comentaron hoy en nuestras redes sociales. Les vuelvo a hacer la invitación para que nos siga y nos dé su opinión para poderla emitir en las siguientes emisiones. Ahora consultaremos a jóvenes para escuchar lo que ellos piensan de este tema de inseguridad. Veamos. Bueno, primeramente un saludo al señor presidente y en mi caso mi petición sería seguridad al transporte público y más facilidad o posibilidades de empleo a los transportistas privados que ofrecen sus servicios a estudiantes, pues que vivimos lejos. Señor presidente, le felicito por implementar la cuota de $50 a las personas de tercera edad y el vaso de leche a los estudiantes de escuelas públicas. Así también espero que siga creando nuevos programas que beneficien a las personas de escasos recursos. Bueno, ya escuchábamos las peticiones de algunos de los jóvenes. Tú, César, cuando sales a la calle, ¿te sientes seguro en algún lugar? O sea, ¿hay un lugar en el que te sientas seguro en El Salvador? En algún movimiento de los que participo, cuando vamos fuera de San Salvador, alguna comunidad donde trabajamos con gente que vive en pobreza, uno se siente mucho más seguro que estando en la capital. Yo creo que hay lugares en los que todavía sí se puede respirar con tranquilidad. ¿Tú dices afuera de la ciudad? Sí, es que es totalmente fuera de la ciudad. Sí. Completamente. ¿Y tú, Diana, ves este clima de inseguridad, pero es que también estás viendo implementación de políticas durante estos últimos 4 años que combatan esto? Realmente no, definitivamente no. Yo he visto, y en las noticias nosotros nos damos cuenta que van a los policías, agentes policiales van a andar por las calles, van a estar en las paradas, en las unidades de buses, y es mentira. Nosotros 3, creo, andamos en la calle, andamos en los buses y nosotros no vemos policías en ningún lugar. Marcela, algo fundamental para combatir esto es la prevención. ¿Qué otras medidas de prevención podría tomar el gobierno? ¿Qué le sugerirías? Siento que la sensibilización, todo lo que es informarnos acerca de lo que está pasando, proponer qué es lo que se puede hacer y principalmente, primordialmente, que se tomen en cuenta estas opiniones, porque a veces damos propuestas puchica, tan chivas, digo yo, ¿verdad? Como hablamos nosotros normalmente, pero se quedan en un documento, archivadas. Bueno, lo tomaremos en cuenta. ¿Cuándo se van a tomar en cuenta estas opiniones? ¿Cuándo se van a redirigir esas inversiones? Bueno, es complicado, pues, porque, bueno, yo viví fuera de El Salvador un par de años y yo podía andar tranquilamente, o sea, ¿ves la diferencia? ¿Verdad? Que puedes ir al cine en la noche y salir tipo 11, tomas un autobús, que todavía funcionan. Afuera de la ciudad. Sí, y tranquilo, ¿verdad? Pero aquí ya 8 de la noche ya no hay transporte. Por ejemplo, algunos autobuses del transporte colectivo han colocado y dicen que antes daban servicio hasta las 9 de la noche, hoy por cuestiones de seguridad lo están dando hasta las 8:10, el último, dice, el último autobús pasará a las 8:10, dice. Entonces, esto obviamente uno se pregunta cuál es el trasfondo de todo esto. Y debe ser seguramente la delincuencia, el crimen. Entonces, no podemos, digo yo, quedarnos así. Y quizás respondiendo también, voy a responder esta pregunta de qué pediríamos. Viendo programas anteriores de Mirada, yo me doy cuenta que yo conozco a gente que ha aparecido dando su opinión en Facebook o que aparecen trabajando con la gente. Y digo yo, bueno, ¿y por qué no nos hemos unido? ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo si estamos con las mismas ideas y con las mismas inquietudes? ¿Por qué no nos hemos unido? Yo creo que eso hace falta, porque quizás durante algún tiempo de la historia de El Salvador hubo algún movimiento, algo que cohesionó a los jóvenes. Con esto de los nuevos funcionarios de seguridad pública, ¿cuáles creen que deberían de ser sus objetivos y su prioridad? Bueno, mira, francamente yo considero que sería un error seguir igual con las mismas políticas que hemos traído hasta el momento. O sea, eso de que digan, no, miren, no se preocupen, yo voy a seguir haciendo lo que él estaba haciendo. O sea, voy a continuar con esas políticas, con esas leyes. Eso sería un gran error. Yo creo que el objetivo de estos nuevos funcionarios que vayan a ocupar estos puestos tan importantes es primero escuchar a la gente.
O sea, primero preocuparse verdaderamente por el interés del pueblo salvadoreño. Si a nosotros no nos escuchan lo que dice César, nosotros ya nos hubiéramos organizado, ya tenemos los mismos intereses. Sin embargo, si a nosotros no nos dan un espacio, no hay un lugar en el que nosotros podamos reflejar nuestra opinión, es bien difícil que nosotros podamos hacer un cambio. Entonces, realmente sí, una organización sería una respuesta para poder dar esta opinión y hacerla acción. Tú, Marcela, hablábamos antes sobre la seguridad al salir de tu casa. Entonces te quiero preguntar, ¿tú crees que la militarización de la seguridad pública está teniendo los resultados deseados, pero los resultados deseados por la población? De repente, muchos amigos me dicen, estaba caminando, me pusieron, me registraron, me sacaron todas mis cosas, me golpearon. Hay un abuso de poder muchas veces. Y yo quisiera conocer cuáles son las expectativas o cómo se está sondeando el tipo de patrullaje que se está dando, tanto por militares y como por policías también. Porque si hay un abuso de poder para los y las jóvenes, en el caso de los jóvenes es que los registran y los golpean, en el caso de las mujeres es de que las acosan sexualmente. Entonces, ¿cómo se está sondeando que estas autoridades no estén abusando de su poder y que en realidad estén garantizando nuestra seguridad? Para ir finalizando este segmento, cada uno quiero que me responda qué le sugeriría al Estado hacer para crear un ambiente más seguro para los jóvenes. Pienso que implementar políticas que garanticen en realidad, por ejemplo, la seguridad de testigos y testigas, también que garanticen la seguridad de los y las ciudadanos y ciudadanas, y también empezar a trabajar con jóvenes desde un enfoque de prevención. Si no prevenimos, no vamos a poder evitar la violencia en el futuro. Gracias, Marcela. ¿Tú, Diana? En mi opinión, creo que antes de que implementar políticas de seguridad, hacer una limpia. Definitivamente, porque la corrupción está dentro de las instituciones que están encargadas de resguardar nuestra seguridad. Y precisamente eso es uno de los problemas que tenemos. Los policías, hay militares que son parte de estas estructuras delincuenciales que provocan nuestra inseguridad. Gracias, César. Yo no sé si tanto al Estado, sino más bien a los jóvenes, a nosotros. Yo creo que sería luchar y trabajar por hacer presión y ejercer que las políticas públicas, que pues las decisiones del gobierno que sean a partir de nosotros y no a partir de intereses de los poderosos, que seamos nosotros quienes realmente presionemos para el cambio social en ese país. Muchas gracias, Marcela, Diana y César, por haber estado con nosotros y compartir sus opiniones. Ahora vamos a una pausa, pero regresamos con nuestro siguiente segmento. Seguimos con nuestro conversatorio sobre los 4 años de gestión del presidente Funes. Con nosotros tenemos a Fritz Kellman, a Marisela Ramírez y a César González. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El presidente Funes llegó al poder con una plataforma donde decía que ahora iba a reconstruir el país desde una perspectiva económica social, más inclusiva, más participativa, donde no había la oportunidad para cometer errores, y que ahora seguía el cambio, y lo cito directamente de su discurso inaugural, un cambio que el pueblo pidió. César, ¿tú qué cambios reales desde que Funes está en el Ejecutivo percibes? Bueno, en primer lugar, yo considero que efectivamente ha habido una mayor inclusión de sectores que habían quedado en el olvido. Claramente Ciudad Mujer es un ejemplo de ello, a pesar de que únicamente son 4 Ciudad Mujer actualmente. Sin embargo, ese es un cambio bastante importante, ¿verdad? Y que se puede valorar de una buena manera. Existen otros elementos que el presidente Funes ha incorporado, los cuales podrían ser cuestionados o podrían también ser evaluados no tan positivamente. Uno de ellos, pues, es que en su gobierno se crea
una estructura nueva como es la Subsecretaría de Transparencia, y con ello viene la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual ha estado bastante bien. Se montó toda esta estructura de los oficiales de información. Sin embargo, lo que sí se le puede criticar al presidente Funes es que se atrasó mucho o incumplió plazos para nombrar a los comisionados del instituto. Siguiendo con esa línea, ¿en qué diferencias tú las políticas implementadas en esta administración con las políticas que se implementaron en las administraciones anteriores? Bueno, yo quiero decir en esa parte, ¿verdad?, que creo que es muy claro. En gobiernos anteriores las políticas iban más en beneficio de empresa privada, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad?, en donde la empresa privada planteaba de que el desarrollo económico y la base económica del país eran ellos, ¿verdad? Y nos estábamos olvidando de la importancia o el deber del Estado real, ¿verdad?, que es el pueblo, ¿verdad?, de donde se sacan los impuestos para proyectarlo, ¿verdad?, hacia la población. Creo que esa es la primera gran diferencia. Ahora las políticas que se están implementando son más sociales, ¿verdad? Se ven reflejadas en la educación, se ven reflejadas en la salud, se ven reflejadas en el agro, ¿verdad? Entonces creo que es necesario realzar esta parte, ¿verdad? Las políticas de gobiernos anteriores han sido menos sociales, ¿verdad? Y creo que ha sido un cambio importante, la población lo ha percibido. O sea que tú crees que en esta administración ha habido un aumento en la inversión pública. Claro, claro. Y hemos dejado un poco al lado lo de las empresas privadas. Claro, yo no estoy diciendo que se está dejando a un lado. De hecho, han habido concesiones, yo no sé si ustedes se han enterado, ayer mismo se ha aprobado una ley de la socio público-privada, ¿verdad? Entonces, en la que también tenemos nuestras discusiones con respecto a eso, creemos que va a beneficiar totalmente a la empresa privada, sin embargo no al sector social. No podemos decir que se ha excluido, se ha intentado integrar. ¿Tú crees que en esta administración se han sentado las bases para que cualquier gobierno que venga pueda seguir construyendo un mejor El Salvador? ¿O crees que las bases quizás no son sostenibles a largo plazo? Bueno, la verdad es de que yo siento de que ese es uno de los problemas principales que se ha dado en el país, de que cada vez que entra un nuevo gobierno trata de tirar abajo lo que ha hecho el anterior. Entonces siento que eso es uno de los problemas principales que ha afectado al país. Bueno, yo quería opinar con respecto a eso. Eso tiene que ver mucho, va a depender de los intereses que tengan quienes estén en el poder, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que un partido como de derecha, vamos a decirlo así, va a continuar las bases que ya sentó este gobierno porque tienen ideales diferentes, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho. Si se están sentando las bases y han habido algunos cambios y sabemos que tiene que haber algunas otras cosas donde se tiene que reforzar, pero no podemos decir que cualquier otra gestión que llegue va a continuar porque quizás no responde a los intereses que... Entonces se debe pensar antes en el bien colectivo y no tanto en los ideales partidarios. Claro. Pero siguiendo con este tema, ahora quisiera preguntarles, Fritz, ¿cuáles creen que han sido los principales aciertos en materia política a largo plazo? Bueno, generalizando, siento que los proyectos del presidente han tenido una buena intención en aspectos sociales, pero la verdad siento que han estado como que muy arraigados a las problemáticas, pero de forma superficial. Por ejemplo, en la educación podemos ver de que el proyecto de lo de alimentos, ayer estaba viendo una noticia que le estaban dando alimentos a los jóvenes en las escuelas, y al mismo tiempo lo de los uniformes. Siento que está agarrando los problemas, pero no es de la raíz principal, sino que los ve de una forma superficial y no agarra en sí el verdadero problemático que es en sí la educación del país, que debería de mejorar. Marisela, desde tu punto de vista y siguiendo con el tema un poco económico, ¿por qué no crees que se ha reestructurado este modelo, el modelo que se había implementado en los años anteriores? Bueno, yo creo de que han habido cambios, ¿verdad? Ya lo había mencionado antes, han habido una mayor inversión. Y creo que es bastante complicado cambiar un modelo, ¿verdad? Porque estamos trabajando sobre una base mundial, vamos a decirlo, ¿verdad? Nos está comiendo una coyuntura mundial que es el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, creo que han habido avances.
no es tan fácil cambiar el modelo, ¿verdad? El presidente, solo por tener el ejecutivo, no puede decir, bueno, vamos a cambiar todo. Poder absoluto. No tienen poder absoluto, correcto, ¿verdad? Para poder cambiar algunas cuestiones necesita del Congreso hasta cierta medida y también del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces creo que se han hecho intentos de reformar algunas cuestiones que han beneficiado a la población y sin embargo creo que hay mucho por hacer. Un modelo económico no se puede trabajar así tan fácilmente y también cuando hay una presión externa, ¿verdad? Vamos a decir así, El Salvador tiene una presión muy fuerte externamente por Estados Unidos, ¿verdad? Y lo vemos claramente con la señora Ponte, ¿verdad? Que ha estado insistiendo, regresando un poco a lo de la ley de la socio público, ¿verdad? Que ella estuvo presionando, insistiendo mucho que se aprobara esta ley. César, en materia de transparencia y combate hacia la corrupción, ¿cuáles crees que han sido los aciertos y los desaciertos de esta administración? Bueno, en primer lugar, como acierto, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues que también se capacitó a distintas instituciones, ¿verdad? A distintos oficiales de información. En desaciertos, pues que se retrasó en la elección de comisionados del instituto, las largas que se le ha dado, ¿verdad?, para poder aprobarles el presupuesto a los comisionados del instituto, y además considero que han tenido bastante retraso en el sentido de que a las alcaldías no se les ha dado la capacitación adecuada a los oficiales de información, es decir, ellos llegan y muchas veces en algunas alcaldías ni siquiera saben quién es el oficial de información, o a la hora de preguntar por el oficial de información se dice que ya está nombrado, pero que aún no ha entrado a funciones porque esperan que los comisionados del instituto los capaciten. Entonces todo esto hace que una buena ley, como es la de acceso a la información pública, catalogada como la cuarta mejor del mundo, tenga retrasos en su plena implementación. Algunos dirán, mire, pero es que... ¿Crees que eso es falta de organización o falta de voluntad política? Falta de voluntad, falta de voluntad claramente, porque muchos dicen las personas pueden ir a solicitar información y ahí están los oficiales de información. Sin embargo, este derecho de acceso a la información pública no termina cuando se solicita información, sino que termina cuando se recibe oportunamente la información. Gracias, César. Ahora daremos paso para conocer la opinión de otros jóvenes. Saludos al señor presidente y solo manifestarle que para este último año de gobierno que le queda, quisiera que implementara proyecciones sociales que realmente beneficien el desarrollo de los jóvenes. Y pues solamente muchas felicidades por esos 4 años de gobierno que ha tenido. Señor presidente Funes, mi opinión es la siguiente. No se ha llevado a cabo totalmente el cambio que usted prometió. Yo sé, no se logra cambiar en 4 años la situación de un país, pero ese podría estar en mejores condiciones tanto económica como socialmente, si su gobierno hiciera un mayor esfuerzo. Bueno, ya escuchamos lo que los jóvenes tenían que decir y Maricela, interesantemente, ella retocó lo que tú decías. Quizás 4 años no es suficiente para pedir tantos cambios. Claro. Pero ciertamente se han tomado iniciativas. Claro, y es también necesario ver, retomar otros aspectos importantes, ¿verdad? Ella decía, tal vez si su gobierno se pusiera más las pilas, yo le estoy tomando mis palabras, ¿verdad? Y pudiera implementar mejores reformas quizás a las leyes para mejor beneficio social, ¿verdad? Pero hay, y lo vuelvo a recalcar, hay bastantes obstáculos, vamos a decirlo, que habría que superar. Ahora pasaremos a escuchar la opinión de otros jóvenes sobre el último año de gestión del presidente Funes. Veamos. En general yo pienso que ha hecho las cosas bien, pero siempre falta un poco más, así como para el pueblo, para la gente, para los ciudadanos, más cosas que él podría importar para la sociedad. A mi parecer, el gobierno tendría que dejar las bases estables para el próximo gobierno que entraría en turno, ¿verdad? Porque sí, podemos apreciar como jóvenes que hay muchas, digamos, variaciones o han habido muchos cambios inestables, digamos, en el gobierno, ¿verdad? Tal como se sostiene, así tratados ambiguos, ¿verdad? Como la tregua, algunos proyectos inconclusos, hay algunas expectativas que faltarían, ¿verdad? Pero sí, yo creo que están bastante las bases para darle continuidad a un gobierno que esperemos que sea mejor, ¿verdad?
Vimos que los jóvenes opinan casi lo mismo que nosotros, que sí están las iniciativas, pero que aún falta un poco más. Entonces, César, te hago la pregunta, en el ámbito de relaciones exteriores, nuestras relaciones con otros países, ¿qué logro se destaca en esta administración? Bueno, yo creo que sí se destacan logros, se han abierto, ¿verdad?, otras embajadas en distintos países, pero también aquí han habido cambios estructurales internos, y es que hace un par de años se abrió dentro de El Salvador la Escuela de Formación Diplomática, ¿verdad? Sí. Institución única, me parece, en Centroamérica. Entonces es un logro el cual no ha sido muy divulgado, sin embargo es bastante importante. Otro tema que me gustaría tocar con relación a la participación de la tregua, ¿verdad? Eso es bastante importante porque en este gobierno yo creo que el tema de la seguridad pública es bastante importante tocarlo, y el problema de la seguridad creo que ha sido básicamente porque no se ha focalizado o únicamente se ha enfatizado a la violencia de las maras como la única manifestación de violencia. Tocando el tema sobre las relaciones que ha hecho este gobierno con el resto de los países, ¿cuál es tu valoración de que en esta administración se haya oficializado la relación con Cuba? Con la apertura de la Embajada de Cuba, siento que se va a aprovechar ese intercambio en lo que es temáticas como la salud, la educación y el comercio, que van a ser de bien para el país, pero al mismo tiempo siento de que es importante de que el país tenga como que una libre elección de con quién hacer relaciones, porque debido con las deudas externas que mantiene el país, es como que ya está bien definido con quién puede abrir relación al país. Sin duda, el presidente Funes tomó poder cuando el país se encontraba en una crisis nacional y había una crisis internacional. Ahora pasaremos a escuchar la opinión del politólogo Carlos Monterrosa. Veamos. Entre los retos que podríamos considerar de la administración Funes en lo que resta de su último año de gestión, tenemos el tema de promover políticas a nivel económico y promoción de políticas de empleo. Una de sus principales propuestas a nivel de campaña electoral fue el tema de las fábricas de empleos y promover una cantidad de empleos, o por lo menos generar más incentivos de empleo, y ese es uno de los principales retos que debe de generar este gobierno. Sabemos que un año puede resultar corto, pero puede incentivar programas y medidas que eventualmente el ganador de las elecciones del 2014 tiene que seguir o seguir promoviendo en un periodo determinado del tiempo, como uno de los retos principales a nivel de políticas públicas. Otro reto que es evidente es el tema de establecer una estrategia más evidente, más coordinada, más organizada de políticas de seguridad, es decir, medidas que tengan consonancia con la prevención, con la promoción, y que no generen esa difusión o esa poca certeza que tenemos de cuáles son realmente las políticas de seguridad que este gobierno quiere implementar y que solo se están manejando en el ámbito de una tregua que es desconocida por la ciudadanía, bajo qué términos, ¿no? Y que luego ya se publicita como una medida, una política de seguridad, cuando no se tiene la certeza en qué consiste y cuáles son otras posibilidades. Ahí está políticas penitenciarias, políticas de la prevención del delito, políticas de la promoción de la seguridad, de promoción de las características de cooperación, es decir, todas aquellas medidas que van en prevención de la violencia, pero más de carácter formativas también, formación de valores, entre otras medidas. Bueno, escuchamos lo que este politólogo opina sobre los retos que Mauricio Funes enfrenta a un año de que termine su gestión. Por eso les quiero preguntar a ustedes, para finalizar, que cada uno me diga un reto que enfrenta Mauricio Funes en este último año. Fritz. Yo siento que, así como decían en la entrevista, el área de seguridad, siento que el tema del conflicto con las pandillas es una problemática la cual siento que es uno de los principales retos que tiene el presidente en su último año. Combatir el crimen. Combatir el crimen. Marisela. Bueno, yo creo de que el reto que tiene el presidente en este momento sería siempre en base social, ¿verdad? El reto de seguir canalizando los recursos del Estado a beneficio social. Yo creo que ya se ha visto reflejado. Sí. Y sin embargo, creo que es necesario que se siga traduciendo en esta manera, ¿verdad? Y ver de qué manera, porque sabemos que hay problemas con la cuestión del presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo recauda ese presupuesto? ¿A quién realmente debería
retomar impuestos para enfocar este presupuesto a beneficio de la población. Sí, yo concuerdo con la compañera, ¿verdad? Mejor recaudación fiscal, buscar evitar, ¿verdad?, esa evasión de impuestos, pero además de esto, yo lo invitaría a que contribuya a esta cultura de transparencia y en ese sentido, pues que en este último año pueda rendir cuenta, ¿verdad?, de su administración y sería el primer presidente en nuestro país en hacerlo. Sería interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Fritz, Marisela y César. Gracias. Y a usted que nos ve en casa, esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión especial, pero nos vemos la próxima semana.